¿Qué sentirías si, con solo 16 años, oyeras a un juez decir culpable y supieras que jamás saldrás libre? Desde un conductor mortalmente imprudente hasta un joven cuyo crimen heló a todo un vecindario. Hoy verás las crudas reacciones de 20 adolescentes estadounidenses al recibir cadena perpetua. Número 20. Reacción de Jacob Musin y Drake Campbell al llorar en el tribunal. Las acciones tienen consecuencias. Todos escuchamos esta frase al menos una vez en nuestra juventud. En el caso de Jacob Musin, de 18 años, y Drake Campbell, de 17, un juez tuvo que recordarles que no es solo un dicho, y así reaccionó este adolescente tras escuchar su sentencia. Robo a mano armada, allanamiento de morada, asesinato e intento de asesinato. Estos son los horribles delitos de los que se acusaba a los dos jóvenes. Kadeem Johnson y su novia regresaban a su casa en Huger, Carolina del Sur. Un grupo de 5 hombres merodeaba dentro, entre ellos los dos adolescentes. Los sospechosos encontraron $3,000 en efectivo y decidieron destrozar la casa. Pero al ver a la pareja regresar a casa inesperadamente, la situación se complicó aún más. Primero, los pusieron de rodillas y les vendaron las manos con cinta adhesiva. Luego, dispararon Kadeem Johnson en un asesinato similar a una ejecución. También dispararon a la novia en las manos y el pecho, dejándola sin vida. Se necesitaron 4 agencias del orden para detener a los sospechosos. Unos días después, los familiares de los dos adolescentes intentaron pedir una sentencia más indulgente ante el juez. Pero fue cuando Jacob se enteró de que le habían condenado a 40 años de prisión y a Drake a 20, que ambos rompieron a llorar. Número 19. Dylan Schumacher, condenado por asesinato de segundo grado. A pesar de su corta edad, cometió uno de los crímenes más horribles imaginables. A los 16 años, el adolescente se quedó cuidando al hijo de su novia. Ese mismo día, el niño de 23 meses fue encontrado sin vida tras un brutal ataque por parte del adolescente mientras comparecía ante el juez. Dylan insistió en que no tenía intención de dejar sin vida a Austin, pero claramente el juez, junto con el jurado y la Corte Suprema, lo encontraron muy difícil de creer basándose en el testimonio del sospechoso y los documentos presentados ante el tribunal. Todo comenzó cuando Dylan azotó y abofeteó al niño en la cara tras escupirle la comida. Más tarde, también admitió haberle golpeado la cabeza contra el suelo mientras le cambiaba el pañal y haberle dado varios puñetazos en la cara mientras le ponía una almohada. Tenía miedo de que el niño despertara a su hermanito, dijo Dylan. Acusado y condenado por asesinato y abuso infantil, Dylan fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua desde entonces, y ya sea por la propia sentencia o por remordimiento real o fingido, Dylan no podía dejar de llorar en la sala. Pero el propio juez calificó al adolescente de manipulador y embustero e insistió en que los últimos minutos de la vida de Austin debieron ser aterradores. Número 18. La sentencia de Lindsay plantea interrogantes. A los 16 años, Nicholas Lindsay fue detenido por un policía que respondía a un posible robo de coche en las cercanías. Cuando el veterano policía de 46 años salió para hablar con Lindsay, el adolescente le disparó 5 veces, causándole la... En ese momento, el jurado declaró al adolescente culpable de asesinato en primer grado y el juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Un año después, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de inconstitucionalidad de condenar a un menor a cadena perpetua sin libertad condicional, el legislador aprobó una ley que obligaba a los jueces a considerar la edad del sospechoso y sus posibilidades de rehabilitación. Aprovechando esta nueva oportunidad, los abogados de Lindsay apelaron para que se redujera la pena de cadena perpetua a 40 años de prisión. La defensa justificó la apelación alegando que Lindsay había obtenido su GED y asistido a otras clases en prisión, intentando mostrarlo como claros indicios de rehabilitación. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas de que, también durante ese tiempo, Lindsay fue encontrado con contrabando y participó en peleas y cortes en la cara de otro recluso. Su comportamiento violento ha continuado desde el asesinato, declaró el juez al condenar a Lindsay a cadena perpetua sin libertad condicional por segunda vez,
una decisión que dejó a Lindsay con una sonrisa burlona frente al juez al escucharla. Número 17. Adolescente acusada de provocar el incendio que mató a... Llora. Tras 5 horas de investigación. Años después de los hechos, este caso aún plantea más preguntas que respuestas. Matt Morgan fue abandonado cuidando a su hermano de 14 meses en su parque de casas rodantes y pocos días después fue acusado de asesinato e incendio provocado. La fiscalía basó su caso en pruebas circunstanciales y en el interrogatorio de 5 horas al que fue sometido el adolescente. Los investigadores insistieron en que el joven de 17 años inició intencionalmente 2 incendios diferentes que causaron el fallecimiento de su hermano. El primero al dejar caer una vela sobre una manta en la habitación del bebé y el segundo en la sala, al prender fuego a una almohada. También afirman que se quedó quieto afuera viendo cómo se incendiaba el parque de casas rodantes mientras su hermano estaba dentro, sin pedir ayuda ni siquiera intentar ayudarse a sí mismo, insistiendo en que confesó estar fascinado por el fuego. Pero al mismo tiempo, los padres de Matt afirmaban que lo intimidaron para que confesara. Insisten en que tiene retrasos en el desarrollo y autismo y que siempre ha tenido problemas para leer, escribir y comprender órdenes. Matt fue sentenciado a 15 años de prisión y al escuchar la sentencia se derrumbó en lágrimas, hasta el punto de que los alguaciles tuvieron que levantarlo del suelo. Número 16. Philip Chisholm, acusado de haber dejado sin vida a una profesora. Un martes a las 6 de la tarde, Philip Chisholm, de 14 años, fue reportado como desaparecido de su escuela tras no presentarse al entrenamiento de fútbol. A las 11 de la noche de ese mismo día, también fue reportada como desaparecida la profesora Colleen Ritzer, de 24 años. Como ambas desapariciones parecían sospechosas, la policía comenzó a investigar y rápidamente encontraron el cuerpo sin vida de la profesora. Menos de 2 horas después, la policía encontró a Chisholm caminando al lado de la carretera. En su mochila encontraron un cúter con fluidos rojos, la identificación de la profesora, sus tarjetas de crédito y ropa interior femenina. Cuando le preguntaron de quién era, dijo que era de las chicas. Al parecer, Chisholm siguió a su profesora hasta el baño de la escuela con guantes y capucha. La agredió sexualmente y la apuñaló 16 veces antes de marcharse solo 12 minutos después. Chisholm regresó con un barril de reciclaje para transportar el cuerpo al bosque cercano a la escuela con una nota que decía: «Los odio a todos», lo que significaba que era inconstitucional condenar a un menor a cadena perpetua sin libertad condicional. 2 años después, Chisholm no pareció inmutarse al ser sentenciado a 40 años de prisión por su crimen. Número 15. Jodi Arias admite haber dejado sin vida a su novio. En junio de 2008, los amigos de Travis Alexander llamaron al 911 tras encontrar su cuerpo en el baño. Alexander recibió unos 30 disparos en la frente y le cortaron la garganta de oreja a oreja. Al hablar con la policía, los amigos mencionan a Jodi Arias como la novia de Alexander. Un mes después, Arias es arrestada bajo de asesinato en primer grado de su novio fallecido. El juicio y la investigación duraron más de 5 años, durante los cuales los testimonios de Jodi sobre el suceso mostraron diversas versiones de lo que pudo haber sucedido ese día. Al principio se declaró inocente, negando haber matado a Alexander durante una entrevista pública que concedió a la prensa. Luego, comenzó a admitir haber estado presente durante lo que, según ella, fue un allanamiento de morada que condujo al horrible asesinato. Después, empezó a convertir su historia en un acto de defensa propia, pero no recordaba haberlo aplicado. Presentó cartas privadas como prueba de un exnovio que la maltrataba sexualmente. Incluso compareció ante el tribunal como su propia testigo para demostrar su teoría. Número 14. Fernando Salgado. Mientras se enfrentaba a una pena de cárcel por intento de agresión sexual con un objeto extraño, Fernando Salgado, de 18 años, rompió a llorar en un tribunal de California mientras rogaba a los jueces que no volvieran a la cárcel a la espera de su sentencia. Sin embargo, su familia también irrumpió en el tribunal para presentar la misma declaración, ya que la fianza se fijó en $200,000. El adolescente fue acusado de intentar agredir sexualmente a otra estudiante con una varilla de refuerzo.
Pocos días después, en contra del consejo de su propio abogado, el adolescente aceptó firmar un acuerdo de culpabilidad por cargos menores a cambio de testificar contra su profesor, De la Rosa. La fiscalía afirmó que el profesor podría haber autorizado la agresión e incluso participado en las novatadas. Al firmar el acuerdo, Salgado se enfrentará a los cargos de agresión con arma mortal y podrá retirar su declaración de culpabilidad por el intento de penetración sexual, siempre que testifique verazmente contra su profesor. Número 13. David Moses. Bostezaba, reía, sonreía con suficiencia e incluso se quedó dormido en su silla. Así reaccionaba David Moses a su condena a cadena perpetua. Moses sufrió abuso físico, verbal y emocional durante su infancia y a los 17 años ya se encontraba en libertad condicional juvenil por agredir sexualmente a 9 menores en diferentes ocasiones. Pero fue solo cuando un robo causó la muerte de Dorothy Session, de 81 años, que fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. David, junto con otras 2 chicas, irrumpió en la casa de Sessions pensando que estaba vacía, pero al encontrarse cara a cara con la mujer de 81 años que se estaba preparando la cena, la agredieron brutalmente, propinándole múltiples puñetazos en la cara, dejándola completamente desfigurada y deangrándose. El abogado de Moses intentó solicitar una condena de 25 años a cadena perpetua, evidenciando la traumática infancia que sufrió su cliente y la inmadurez de una joven de 17 años. «¿Pero qué tan maduro hay que ser para darse cuenta de que golpear a una ancianita está mal?», dijo el fiscal. «El señor Moses recibió el castigo que merecía», añadió, después de que el juez lo condenara a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 12. El adolescente T.J. Lane. Se dio a conocer públicamente en 2012 por el atroz tiroteo perpetrado en una escuela de Ohio. El joven de 17 años dejó 3 fallecidos y 4 heridos, uno de ellos paralizado de cintura para abajo. Cuando la policía lo encontró a una milla de la escuela, llevaba una camiseta con la palabra asesino y, a pesar de admitir a las víctimas en la cabeza porque, según él, no quería que sufrieran, se declaró inocente. También admitió tener una pistola calibre .22 y un cuchillo y 10 veces a un grupo de estudiantes sentados junto a la cafetería. En el tribunal, Tewache no solo no mostró ningún remordimiento por sus actos, sino que además, durante su audiencia de sentencia, usó una camiseta con la palabra ASE. Y por si fuera poco, no dejó de sonreír con sorna, incluso les mostró el dedo medio a los familiares de la víctima. Huelga decir que fue declarado culpable y acusado de 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Pero la horrenda carrera de TJ hacia la notoriedad criminal no terminó ahí. 2 años después, escapó de la prisión junto con otros 2 reclusos, pero afortunadamente fue capturado a unos 90 metros de la prisión. Número 11. Adolescente dejó sin vida a su bisabuela. Antonio Barbó fue declarado culpable de asesinato de primer grado a los 13 años. El adolescente dejó sin vida a su propia bisabuela en su casa con un hacha y un martillo. Barbó no actuó solo. Tenía un cómplice, otro niño de 13 años. Tras quitarle la vida a Bárbara Olsen, de 78 años, le robaron el dinero, pidieron pizza y compraron. Tanto Barbó como su cómplice fueron condenados a cadena perpetua y no podrán optar a la libertad condicional hasta que cumplan 50 años. Cuando los periodistas le preguntaron al abogado de Barbó si realmente se arrepentía de lo que hizo, respondió que sí. No lo dudo. Pero mientras algunos familiares de Barbó pedían al juez que redujera la libertad condicional a 25 años, otros insistían a los periodistas en que, aunque no necesariamente salga de la cárcel a los 50, aún tendría que demostrar que es digno de integrarse en la sociedad. Durante la lectura de su sentencia, Barbó rompió a llorar al dirigirse al juez. Sé que no muestro mucho mis emociones, pero también pareció menear la cabeza con una sonrisa cuando el fiscal empezó a hablar. Número 10. La risueña adolescente. Conducta del adolescente Danto Wright en el tribunal provocó que el propio juez se tomara un momento para sermonear al joven de 17 años delante de todos.
Wright y otras 2 personas se declararon culpables del asesinato de Jordan Klee, de 18 años. El adolescente admitió que, mientras intentaban robar a su víctima, él fue quien disparó y mató a Jordan. En el caso presentado por la fiscalía, intentaron presentar a Danto como miembro de una pandilla, afirmando que la pandilla rapeaba sobre el estilo de vida del adolescente. La madre de Wright insistió en la inocencia de su hijo. «No puedo evitar que delate a nadie», dijo frente al juez. Pero el desafío inconsciente de Wright a la ley no terminó ahí. Enfrentando cargos de asesinato en secreto, no dejó de sonreír y reír durante su sentencia y no dejó de sonreír cuando los familiares de la víctima leían sus declaraciones de impacto ante el tribunal. Pero cuando el adolescente tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, dijo sonriendo: «Solo quiero decirles que pronto volveré a casa. Amo a mi familia». Palabras y comportamiento que casi hicieron que el juez rechazara el acuerdo de sentencia y llevara el caso a juicio. Finalmente, el adolescente fue acusado de 23 a 50 años de prisión. Número 9. Jaleel Smith Riley rompe en llanto en su sentencia. En un caso judicial que se extendió durante 3 largos años, Jaleel Smith Riley no pudo contener su emoción y rompió a llorar desconsoladamente al momento de escuchar la sentencia que determinaría su futuro. En un principio, Smith Riley había tomado la decisión de declararse culpable del terrible asesinato de Porsha Brooks y también admitió haber causado graves heridas a su novio, de apellido Martin, en un incidente ocurrido en la localidad de Norwood en el año 2013. Según los informes policiales detallados, la joven pareja se encontraba tranquilamente sentada en el interior de un automóvil estacionado cuando fueron abordados. Las investigaciones revelaron que, aparentemente frustrado al no encontrar objetos de valor para sustraer, Smith Riley procedió a disparar a Martin directamente en la cabeza y posteriormente, en un acto de extrema violencia, se inclinó para disparar también a su acompañante. Como consecuencia de este brutal ataque, Porsha Brooks luchó por su vida durante 3 angustiosos días antes de fallecer a causa de las heridas sufridas, mientras que su novio, milagrosamente, logró sobrevivir al impacto de bala. En lo que parecía un intento desesperado por evitar enfrentarse a la pena capital, Smith Riley tomó una decisión inesperada que dejó atónitos incluso a sus propios representantes legales. Solicitó formalmente al juez que le permitiera retirar su declaración inicial de inocencia. El magistrado, tras analizar detenidamente esta inusual petición de retiro y considerar todos los factores relevantes del caso, finalmente determinó denegar dicha solicitud. No obstante, en una decisión significativa, descartó la aplicación de la pena de muerte al acusado. Durante el transcurso de la emotiva audiencia judicial, Smith Riley expresó repetidamente su arrepentimiento por las acciones cometidas, manifestando entre sollozos que había cometido un terrible error que cambió múltiples vidas para siempre. Número 8. Franklin Williams. El comportamiento de Franklin Williams durante su audiencia de sentencia provocó que el juez se recusara del caso, lo que obligó a la Corte Suprema de Ohio a nombrar a otro juez. Mientras era acusado de robo con agravantes, hurto y secuestro, entre otros cargos, Williams enfrentaba una pena máxima consecutiva de 134 años de prisión. Durante la audiencia de sentencia, el juez ruso le pidió repetidamente a Williams que callara, pero Franklin sentía una mayor necesidad de seguir compartiendo lo que tenía que decir en el expediente que de hacer lo que el juez le pedía. El juez le repetía que se callara, pero nadie esperaba que fuera tan literal. «Voy a escuchar a tus abogados, y eso significa callarte». Russo terminó pidiendo a los oficiales que le taparan la boca a Williams con cinta adhesiva y lo mantuvieran en silencio mientras escuchaba a sus abogados. Russo luego condenó a Williams a 24 años, pero obviamente el video y las imágenes de Williams con la cinta adhesiva en la boca se viralizaron de inmediato. Franklin, así como varios grupos y asociaciones de derechos civiles, insistieron en que era humillante y sin precedentes. Ante tal controversia, Russo se recusó del caso y la Corte Suprema nombró a otro juez. El nuevo juez terminó condenándolo a 33 años. Número 7. Sentencia de Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez
rompió a llorar desconsoladamente al escuchar al juez imponerle una nueva sentencia después de un largo y emotivo juicio. Esta vez, su víctima fue una mujer joven de 25 años que caminaba sola por la noche. El violento crimen tuvo lugar en una zona aislada del condado de Kern, California, durante las primeras horas de la madrugada. En el momento de su detención por las autoridades locales, el menor y presunto sospechoso se encontraba en libertad condicional por delitos anteriores, lo que significa que ya había enfrentado la justicia a una edad aún más temprana y había recibido oportunidades para rehabilitarse. Los cargos previos que ya enfrentaba en su historial delictivo eran totalmente diferentes a estos nuevos, principalmente relacionados con delitos menores contra la propiedad. Y los nuevos cargos de los que se acusa al joven de 17 años son drásticamente más graves y de naturaleza violenta contra una persona indefensa. La Fiscalía y los investigadores del caso, después de recopilar evidencia sustancial, buscan añadir más cargos a su ya extenso historial criminal para asegurar una condena proporcional a la gravedad de los hechos. Con agravantes, secuestro con uso de fuerza excesiva y agresión, igual con lesiones graves, son los principales imputados. Tras la exhaustiva investigación que duró varios meses, la Fiscalía afirma con seguridad que arrastró violentamente a la mujer de 25 años más de 30 metros por el suelo antes de agredirla brutalmente en el parque Martin Luther King, lugar frecuentado por familias durante el día. La obligó mediante amenazas y violencia física a entrar al baño de hombres del parque, un lugar apartado y sin testigos, después de que múltiples pruebas de ADN encontradas en la escena lo vincularan inequívocamente con la escena del crimen. Número 6. Hombre actúa como loco. Mucha gente aún duda si este hombre actúa o habla en serio. Las opiniones están divididas entre quienes creen que está fingiendo y quienes piensan que realmente tiene problemas mentales. Desde el momento en que entró en la sala, se mostró con un extraño movimiento de cabeza casi constante y los labios bien abiertos, atento a lo que decía el juez. Su postura corporal era tensa y sus ojos parecían moverse de manera errática por toda la sala. Y casi tan constante como el movimiento de cabeza, el gruñido. Un sonido gutural que surgía desde lo profundo de su garganta, creando un ambiente incómodo para todos los presentes. El señor Jones se mantuvo de pie frente al juez para escuchar sobre los nuevos cargos que enfrentará. La luz fluorescente de la sala resaltaba las ojeras profundas en su rostro pálido y demacrado. Está siendo acusado de asesinato en primer grado y posesión de armas durante un delito violento, cargos que podrían resultar en cadena perpetua si es declarado culpable. Cuando el juez le preguntó si entendía los cargos, respondió que sí con una voz sorprendentemente clara que contrastaba con su comportamiento errático. Cuando le preguntaron si tenía los ingresos suficientes para contratar a un abogado por su cuenta, respondió con tono sarcástico: ¿acaso parece que sí? Y luego dio un mordisco al aire, como si estuviera atrapando una mosca invisible, un gesto que hizo que varios miembros del jurado intercambiaran miradas de perplejidad. Los gruñidos se hicieron más fuertes, resonando en la acústica de la sala del tribunal, y cuando el juez le preguntó si prefería contratar a su propio abogado o uno público, respondió con indiferencia: «Me da igual». Sus dedos tamborileaban sin ritmo sobre la mesa de la defensa mientras hablaba. Aunque todos estos temblores, gruñidos y mordiscos duraron la mayor parte del tiempo, parecía que solo cesaban cuando escribía sus iniciales y firmaba los documentos que el juez le pedía. En esos momentos de concentración, su rostro adquiría una calma inusual y sus manos, antes temblorosas, se movían con sorprendente precisión sobre el papel. Esta transformación momentánea no pasó desapercibida para los observadores más atentos en la sala, quienes seguían preguntándose sobre la autenticidad de su comportamiento. Número 5. Un hombre condenado a 6 años de prisión por gritarle al juez durante la sentencia por allanamiento de morada. Su condena, en el condado de Lake, se incrementó en 6 años debido a su reacción. Uf, Manson Bryant no era ajeno a estar en un tribunal. Ha estado en prisión 3 veces. Quizás por eso estalló. Pero al ser sentenciado por su último delito menor, perdió la cabeza y soltó una diatriba agresiva y desenfrenada, plagada de improperios. El juez se sintió tan insultado, con razón, que decidió añadir 6 años más a la sentencia que le iba a dar a Bryan.
realmente no debería haber reaccionado. Eso está claro. Número 4. La reacción de la madre. Cuando el juez leyó en voz alta la sentencia de Keandra Cook, la devastó, llevándola a la cárcel sin control. La adolescente de 17 años y su novio Kendrick Bass parecían tener un plan. La idea era, presumiblemente, convencer a Perry Nida, de 27 años, para que se reuniera con ella en South Daytona. Una vez allí, compraría licencias ilegales y se acostaría con él. Pero como Nida y Keandra se conocieron por internet, Nida decidió llevar a Emmanuel Purcell con él. Una vez que Keandra subió al coche, fingió que iba a buscar dinero por un segundo y al regresar, su novio Bass, con una máscara puesta, se metió en el asiento trasero de la camioneta. Pero como aparentemente no esperaban encontrar a Emmanuel Purcell también en el asiento trasero, el plan le salió totalmente mal. Purcell empujó al novio de Keandra fuera de la camioneta, pero como este tenía un arma, Bass terminó disparándole en el estómago a Purcell, de 17 años. Por suerte, como solo se disparó y Purcell logró llegar a tiempo al hospital, sobrevivió. Así que, por robo de auto y agresión, el juez condenó a Keandra a 20 años de prisión, lo que la hizo llorar a ella y a su madre. Número 3. El padre de la víctima ataca al agresor. Cuando un padre se enfrenta al asesino de su hijo, hay poco espacio para la imaginación cuando se trata de lo que ese padre tiene en mente en ese momento. A Van Terry le arrebataron a su hija un delincuente sexual y asesino convicto, Michael Madison, ya condenado en 2002 a 4 años de prisión y clasificado como delincuente sexual por intento de violación. El criminal también había dejado sin vida a 3 mujeres entre octubre de 2012 y julio de 2013, entre ellas a la hija de Terry. Y mientras compartía su declaración de impacto en la víctima, Terry miró a Madison, ya muy lejos de mostrar remordimiento alguno. El agresor miraba fijamente al padre con una sonrisa maliciosa, al igual que Terry. Ni siquiera se inmutó. Le devolvió la mirada a Madison y, por inesperado que fuera para todos en la sala, Terry dio un paso rápido hacia el criminal y saltó la mesa para atacar al agresor de su hija con las manos desnudas. Los oficiales del tribunal tuvieron que sacar a Terry a rastras de la sala, lo que provocó un retraso de unos 15 minutos en la audiencia. Y mientras la fiscalía pedía los abogados defensores abogaban por su vida, centrándose en el historial de abuso físico y psicológico que Madison sufrió durante su infancia. Pero el juez falló a favor de la pena de muerte. Número 2. Hombre que dejó sin vida a niño de 6 años en un accidente por conducir ebrio llora durante la sentencia. 2 años después del fatal accidente por conducir bajo los efectos del alcohol, Jordan Fuss, de 22 años, rompió a llorar en el tribunal en 2014. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron claramente a Fuss en su Deportivo Infiniti a más de 160 km/h. Mientras conducía a esa velocidad y bajo los efectos del alcohol, chocó contra otro coche con tanta violencia que incluso lo partió en 2. Pero las pérdidas materiales son lo de menos, y definitivamente no es por eso que Fuss no pudo dejar de llorar durante su sentencia. Durante el accidente, desafortunadamente mató a un niño de 6 años que iba en el asiento trasero. La madre y la hermana sobrevivieron, pero Santiago falleció momentos después en el hospital. «Lo siento», repitió Fuss a la familia de la víctima durante su sentencia. «Ojalá hubiera sido yo», añadió, rompiendo a llorar. «Daría mi vida si eso significara traerlo de vuelta», dijo el alboroto en el tribunal. Los padres de Santiago no pudieron aceptar sus disculpas tras perder a su hijo en un suceso tan horrible. «No solo le quitaste la vida a mi hijo», dijo el padre devastado, «también me quitaste la mía». La joven de 22 años fue condenada a 14 años de prisión. Número 1. Demasiado borracha para preocuparse. Kayla Mendoza ni siquiera tenía permitido beber legalmente cuando tuiteó «demasiado borracha para preocuparse». No solo eso, sino unas horas de bebida. Después de ese tuit, condujo hacia la autopista Sawgrass Express y condujo en sentido contrario. Iba a 128 km/h. Bajo los efectos del alcohol, Mendoza chocó de frente con otro coche. En el otro coche iban 2 mejores amigas de 21 años, Caitlin Ferrante y Marisa Catronio.
Catronio murió en el lugar del accidente, mientras que Ferrante falleció varios días después y Mendoza estuvo hospitalizada durante varias semanas tras fracturarse las piernas. Según los informes judiciales al momento del accidente, Mendoza tenía un nivel de alcohol en las venas de 0,15. También se encontraron rastros de sustancias ilegales en su organismo. Con todas estas circunstancias agravantes y la abundante evidencia de su propia irregularidad, Mendoza se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol y homicidio involuntario. El juez condenó a la joven conductora a 24 años de prisión, le revocó el permiso de conducir y le ordenó pagar las costas judiciales y de la investigación. Como pueden ver, los adolescentes no siempre son los angelitos que deseamos. En un mundo donde la violencia parece estar descontrolada, a veces cometen crímenes atroces de los que debemos proteger a la sociedad. Pero aún así, siendo tan jóvenes, ¿creen que debería levantarse la cadena perpetua para los menores de edad? ¿O creen que tienen la edad suficiente para pagar por sus delitos como adultos? Cuéntenoslo. Nos vemos en el próximo video.